Amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarlos para platicar de diferentes cosas. Estamos en su podcast preferido, Cultura Financiera, Cultura PLD. ¿Ok? Estamos hoy con nuestro querido Adolfo Castro Suriano, desde las tierras míticas de los mayas y chintololos, allá en Chiapas. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué son los chintos? Pues tú, ya los estás negando y eso me duele. No te preocupes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muy bien, fabuloso escucharte, fabuloso siempre, ahora que te quitaste 10 años de encima, hasta le dije a Abril, ¿qué onda con quién entró este chamaco? ¿Quién es? Pero ya me dijo que eras tú. Entonces te saludo, mucho gusto en saludarte. Abril, Fernanda, muchas gracias por estar acompañándonos en la producción. Y quiero contarles, amigos, que el día de hoy estamos de manteles largos una vez más porque nos acompaña. Primero, creo que su credencial más valiosa es una gran persona, un muy buen amigo mío al que aprecio muchísimo, ya tenemos varios años de conocernos. Por supuesto que si yo les dijera a todos los amigos que podríamos invitar, pues digo, no sería en realidad, aparte de que son muy buenos amigos las personas que pasan por aquí, el tema del conocimiento que pueden sintetizar de una manera maravillosa, es lo que más buscamos, ¿no? Y pues en ese sentido, nuestro invitado de hoy es un contador, fiscalista, auditor, una persona con una gran visión de estos temas, ¿no? Una gran visión de los negocios en México, con un manejo muy integral de las cosas, pero con una característica muy especial, sí, y es que tiene esa capacidad de sintetizar las cosas y decírnoslas yo siempre les digo, en lenguaje licenciado. Ajá, o sea, en el lenguaje de alguien que no sabe qué es un estado de resultados, que no sabe qué es el SAT, que no sabe cómo se calcula un impuesto. Bueno, pues así, hasta ese nivel de claridad, siempre nos habla. Entonces, quiero presentarles hoy, con mucho gusto, a mi amigo Brujo, que ya me dijo cómo hacer, y a mi amigo Brujo, que ya me dijo cómo actuar. Mi queridísimo Hugo, ¿cómo estás? Un placer, Valdo. Muchas gracias. Muy agradecido con tu presentación. Qué bonita y qué comprometedora. Muchas gracias. No, muy motivadora. Muchas gracias por tu presentación y con mucho gusto de estar con ustedes, de platicar y aportar un poquito, que es de lo que necesitamos y se trata, ¿no? Este tipo de prácticas. Pero a mí me gustaría empezar con una idea que derivado de esta falta de información nos llega, Hugo, y yo no sé tú cómo veas. Últimamente, tratamos de no entrar en política, Sí. últimamente percibo que a los empresarios se les trata como los grandes evasores, se les trata como si no generaran riqueza, se les trata como si fueran los enemigos desde el punto de vista fiscal, ¿no? Así es. En ese sentido, y más que hablar de posiciones políticas, te repito, tú que tienes todo el contexto, ¿qué nos podrías decir de esa posición o bien del papel que los empresarios con los impuestos que generan juegan en esta sociedad en la que vivimos? Sí, claro. Pues mira, justamente es ese tema, ¿no? El gobierno actual tiene un reto de recaudar, ¿no? Actualmente el gobierno tiene para este año, por ejemplo, un presupuesto de egresos de 7.8 billones de pesos. Si lo comparamos contra el sexenio anterior, cerró el sexenio anterior con 4.6, si no me equivoco, alrededor de billones de pesos. Entonces, estamos hablando de un incremento considerable en el presupuesto de egresos del gobierno. Si a eso le agregamos que las autoridades fiscalizadoras ART, IMSS, Infonavit, han reducido considerablemente la plantilla de empleados,
Hacienda, ¿cómo le va a hacer para recaudar? El gobierno, ¿cómo le está haciendo para recaudar? ¿Cómo va a llegar a esta meta de 7.8 millones? Y si se le agregamos la creación del nuevo régimen de confianza, donde se ven considerablemente reducidos el pago de impuestos a aquellos contribuyentes, hablemos de personas físicas menores a 3.5 millones de ingresos, es decir, a pequeños contribuyentes. Imagínate, con ingresos menores a 1 millón de pesos pagarán el 1% de sus ventas. Un trabajador con esos ingresos pagan el 30% con un millón de pesos. Entonces, ¿cuál es el papel del empresario ahora? Soportar la recaudación en el país. ¿Por qué sentimos que nos ven como enemigos? Porque la política fiscadora está centrada justamente en ellos, en los empresarios, en los trabajadores, en aquellas personas físicas con actividades empresariales arriba de 3,5 millones. Como a los menores de este régimen les disminuyeron los impuestos, ¿dónde cae esta recaudación? En los de siempre, Que siguen, claro. en los empresarios. Y evidentemente al tener menos personal, la Secretaría de Hacienda intensifica sus canales de fiscalización que lo podemos platicar ahorita más ampliamente. Y nos sentimos evidentemente agredidos porque ya son mecanismos demasiado intensos, cayendo a un tema de terrorismo fiscal, pero también la otra es de demasiada carga administrativa, porque ya no están encargando las autoridades que nosotros nos fiscalicemos unos con otros, con todos los mecanismos, desde la factura, declaraciones informativas, el registro especial de servicios especializados, ya no estamos autofiscalizando. Entonces nos están dando una carga administrativa muy grande y a los empresarios nos queda poco tiempo para hacer nuestro objeto social. Por eso nos sentimos a veces agredidos en esa parte. Sí, es todo un tema, ¿no? Porque yo les digo, siempre hablamos de empresarios y nos imaginamos a un señor gordo con su puro, vendiéndolo sí, con un billete de $1,000, ¿no? Pero sí, la realidad es que los empresarios de este país lo que hacen es que pues, se arremangan y trabajan un chorro para generar lo que tienen, ¿no? O sea, es poco común, aunque de pronto pareciera que no, pero es poco común. Son poco comunes los que tienen una estructura orgánica que les permite llevar su objeto social por un lado y por este otro lado todos los temas de fiscalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? Pues justamente, como te decía, es un reto para la autoridad. Con poca gente trabajando, ¿cómo puede fiscalizarnos? Evidentemente le ha apostado a los mecanismos informáticos, a la tecnología. Y, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, implementó o intensificó el uso de un programa que se llama Revisión Profunda. Desde el 2010 se había creado un departamento en el SAT que se llamaba Caída Recaudatoria. En aquel entonces, cuando el SAT veía que tus impuestos variaban considerablemente de un periodo a otro, te hablaban por teléfono y te decían, no, ya oriéntame por qué ha sido la baja de tu recaudación. Y no era un mecanismo de fiscalización. De hecho, Revisión Profunda no está como una facultad de comprobación del SAT, no está en el Código Fiscal de la Federación. Es una práctica, es una invitación que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria para autorregularizarnos, para aclarar diferencias. En este sexenio y con la pandemia, mucha gente del SAT dejó de ir a trabajar, pero el gobierno necesitaba seguir recaudando. Entonces, intensificó el uso de estos instrumentos. Actualmente está ocupando mucho este mecanismo de revisión profunda. Y rápidamente, ¿en qué consiste? El SAT tiene información de todos nosotros en su plataforma electrónica, con los FDIs, por ejemplo, lo principal. Sabe los FDIs que me emiten y los que yo emito. Mis complementos de pago, mis FDI de ingresos, de egresos, de traslado, de nóminas. Ahora va a tener mis FDI de carta aporte, pero también los que yo emito y los que me emiten y la información que arrojan estos FDIs, el método de pago, el uso del FDI, lo que compré, lo que vendí, el importe. También tiene la información de terceros como la DIOT, como las declaraciones de lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, Hacienda ya tiene esa información en su sistema. ¿Qué hace? Sin ocupar personal, un cruce de información, sus algoritmos empiezan a cruzar información y, por ejemplo, Hacienda nos puede decir, o el SAT nos puede decir, oye, Hugo, en mi sistema tengo que emitirte facturas por $1,000,000 y en tu declaración
nada más me estás poniendo 900,000 pesos. Y nos están llegando invitaciones porque no coincide la información que tenemos con lo de Hacienda. Mano. Hugo, pero por ejemplo ahí, a ver qué pasa si yo emito facturas y de pronto, porque además a todos nos pasa, ¿no? Nos emitimos facturas que por alguna razón no son cobradas, por ejemplo. Claro, tendría yo la opción de cancelarlas, pero con el mecanismo de que si tu cliente no te acepta la cancelación, ya no lo pudiste cancelar. Pero contablemente las normas de información financiera nos permiten, si no se realizó el ingreso, no registras. Pero a lo mejor en la práctica sucede de que sí me aceptaron la cancelación, sí la cancelé y en el sistema no está cancelada. Podría ser un ejemplo. O sea, ahí en la práctica, perdón, ¿ahí qué habría que hacer? O sea, acordar de una vez el pago antes de hacerlo. O sea, ya no habría esa dinámica de te pago, me facturas. O sea, todavía hay que platicarlo desde antes, ¿no? Porque hay una implicación fiscal. Sí, evidentemente perfeccionar muy bien las operaciones, pero yo más que eso te diría, híjole, ya con tanta carga administrativa, si tu proceso en la empresa está diseñado y te está funcionando actualmente, lo aconsejable es tener papeles de trabajo, tener una conciliación. Porque como esto, hay varios cruces que va a ser y que te los platicamos, pero yo lo que estoy sugiriendo a mis clientes, a mis amigos es, tenemos que hacer conciliaciones. Cuando vas a hacer tu contabilidad, haces una descarga masiva que le llamamos, haces una descarga de los FDIs que tiene el SAT y lo comparas contra lo que tú tienes. Y hay muchísimos supuestos. Por ejemplo, algo que se da bien típico. En las empresas tienen convenios con proveedores y les dan descuentos. Un descuento especial. Tú como empleado de la empresa dices, híjole, voy a ir con el proveedor y voy a comprar en nombre de mi empresa, al fin tengo un descuento y lo pago de contado. En ese momento se está generando un CFD en nombre de mi empresa, pero en un gasto que yo nunca hice. Claro. Cuando yo hago la descarga de mis CFDs del SAT, híjole, de este proveedor yo nada más tengo 5 y Hacienda tiene 7. ¿Por qué? Porque alguien pidió 2 facturas en mi nombre. Entonces ya no coinciden las deducciones que tiene el SAT con lo que yo tengo. Y no es que tú estés haciendo alguna práctica indebida. Sí, claro. En esos casos hay que tener papeles de trabajo bien, hacer tu descarga, parametrizarlo igual en Excel, después tu proceso de elaborar papeles de trabajo, tu contabilidad, antes de enviar tu declaración, nuevamente una conciliación. Y antes de presentar tu declaración anual, o si eres muy meticuloso, a cada 6 meses volver a hacer una revisión de tus CFDIs, porque a lo mejor cancelamos CFDIs anteriores o nos cancelaron un CFDI anterior. Entonces, si algo no nos coincide con los criterios que está utilizando el SAT para cruzar, entonces hay que ponerlo en un papel de trabajo cada mes, porque si me llega esa aclaración, yo ya tengo un elemento para decirle a Hacienda, mira, no coincide por esta situación. Y no quiere decir que Hacienda, con esa diferencia que él está detectando, te va a cobrar impuestos. Hay una conciliación, porque el mismo SAT reconoce que está haciendo cruces sobre un sistema que no está analizando la información, nada más es un algoritmo con otro. Cuando atiendes estas invitaciones del mismo personal del SAT te dice, híjole, sé que a lo mejor no lo cobraste, sé que a lo mejor está cancelado, ahorita vamos a ver otros conceptos. Méteme un escrito y con eso queda aclarado. Entonces, yo te diría, no modifiques en demasía tus procesos administrativos, mejor pues un papel de trabajo, una conciliación. Okay. Oye, pero por ejemplo, pensando en una tienda, pues ya sea en una zona céntrica de cualquier ciudad, amigos de donde ustedes pudieran estarnos escuchando, una tienda de aparatos electrodomésticos o de, no sé, una tienda con relativo nivel de éxito, llega a estos puntos de venta que tú comentas. Y entonces tiene estas fiscalizaciones. ¿Cuánto le implica en tiempo a una persona, a un pequeño empresario que tiene 2, 3 empleados, que o sea, que su estructura es chiquitita y toda está alrededor de la operación porque es lo que le deja? ¿Cuánto le implica o qué implica para un empresario esta nueva política? Fíjate que hay estudios ya documentados que en horas hombre en México, horas hombre para calcular impuestos, te lleva casi 4 meses al año en calcular impuestos. Si lo quieres comparar contra países de Europa que te llevan 8 horas al año en calcular impuestos, es demasiado. Tú dices, la tercera parte de mi año le estoy dedicando a calcular impuestos. Y sí, aviéntate
la descarga masiva, ordénalos, revisan la lista que publica el Servicio de Administración Tributaria de empresas que pudieron haber tenido operaciones simuladas. Y después haz tu papel de trabajo, contabiliza. A cada póliza en el sistema electrónico actual tenemos que hacer un engrapado electrónico, insertar en el software de contabilidad a cada póliza su comprobante fiscal. Entonces, eso te lleva un proceso. Los sistemas contables te llevan un proceso. Elabora tu declaración. Ahora, con el nuevo sistema que ya viene todo precargado en el sistema y no coincide lo que tú vas a declarar con lo que ya te descargó Hacienda en tu declaración, ponte a conciliar. En enero nos estábamos llevando un día en hacer el pago provisional porque no estaba bien cargada la información. Por eso el SAT en enero prorrogó, el que se paga el 17 de febrero, prorrogó el pago del pago la presentación del pago provisional, perdón, porque no daba su sistema. Entonces, esto explica por qué te llevas tú casi 4 meses al año en calcular impuestos. ¡Qué impresión! Hugo, no nos sigas asustando, por favor, porque si no este programa vamos a llamarlo la mano peluda financiera o algo así. No, pero en verdad está documentado. Está documentado, porque en México el cargo de prueba es para el contribuyente, no para la autoridad. En la mayoría de países del mundo el cargo de prueba es de la autoridad. Te tiene que comprobar que estás evadiendo impuestos. Aquí tú eres culpable mientras no demuestres lo contrario. No, bueno, está terrible. Adelante, Adolfo. Sí, no, yo estábamos escuchando de una nueva obligación relacionada con el SAT, pero ahora está vinculada al tema de la identificación del beneficiario final o del propietario real, que es esta figura o tercero, que básicamente cuando crean una empresa, lo que entiendo es que ahora hay que declarar ante el SAT si hay una figura de estas, ¿no? Entonces, ¿qué orígenes tiene o qué onda con eso? Porque mi perspectiva es, todo este tema de prevención del lavado de dinero genera una obligación a ciertos tipos de sectores, a entidades financieras vulnerables, y ahora lo están incorporando al SAT. Y mi enfoque es para combatir prevención del lavado de dinero, pero sería interesante ver qué opinión te merece esa nueva obligación que van a implementar. Pues esa obligación viene desde el nuevo sistema 4.0 de facturación. Ajá. Uno de los detalles nuevos, inclusive si nos metemos a la página del SAT, hay un banner ahí que nos están instruyendo a que al momento de que tú llenes tu CFDI, el nombre del cliente, del beneficiario, tiene que venir en mayúsculas y exactamente como viene en tu constancia de situación fiscal. Ahora ya insertaron también la obligación de poner el domicilio tal cual viene en la constancia de situación fiscal. ¿Qué te obliga? A identificar a tu cliente, a tu usuario final, pidiéndole su constancia de situación fiscal. Y lo que acaba de comentar Ubaldo, más trabajo, más autofiscalización unos con otros nosotros. Si tú haces 100 facturas al mes, imagínate que tienes que estarle pidiendo 100 constancias de situación fiscal a tus clientes. A tus trabajadores ya le tenemos que insertar el código postal, a los recibos de nómina le tenemos que pedir la constancia de situación fiscal. Pero más allá también del lavado de dinero, por eso empezábamos la práctica diciendo que este programa de revisión profunda, al estar cruzando lo que tiene Hacienda en su sistema, sus FDIs en su base electrónica, ¿qué necesita Hacienda para hacer efectivos estos cruces? Que esta base de datos esté completa, esté bien y sea comparable. ¿Por qué no está pidiendo identificar al usuario final? Porque quiere comparar exactamente la misma persona y mandarle las diferencias a esta persona. Si tenemos homónimos, si tenemos toda esa parte, tiene que tener elementos de diferenciación para hacer este tipo de cruces. La reforma del 4.0, que en su mayoría es de nodos, de nomenclatura, de configuraciones, adicional que le metió campos nuevos, es justamente por eso, por perfeccionar la facilidad de los algoritmos y poder hacer cruces de información. Obedece, yo creo que más a un tema de recaudación que a un tema de lavado de dinero, que también es útil, evidentemente. Claro, sí. Eso era lo que opinaban también, y que era un tema recaudatorio, y o sea, bueno, es que puede ser, porque al final del día tienes esta meta enorme de recaudar impuestos, rompiste récord de recaudar y tienes un montón de programas para que necesitan inyección de capital,
y entonces necesitas recaudar, y al mismo tiempo yo decía, bueno, pues es que el enfoque también puede ser por el tema de prevención, pues porque quieres juntar, cerrar la pinza, como dices, con esos sistemas, y poder identificar a estas personas, ¿no? Ahorita Adolfo tocó un tema que me parece muy relevante. Es cierto que el gobierno actual, y mira, terminamos hablando del gobierno aunque no queramos, ha roto récords de recaudación. En ese sentido, Hugo, ¿a qué obedece? O sea, ¿a qué antes lo hacían muy mal o qué políticas están dando? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Cómo debemos entender esto? Yo creo, en mi experiencia, el despacho tiene 26 años, y en este transcurso, en México y en cualquier país, la gente paga impuestos cuando ve una contraprestación a tus contribuciones. Cuando tú ves que los gobiernos, hay seguridad pública eficiente, hay servicios eficientes, los contribuyentes pagan impuestos. El otro punto es la simplificación administrativa. Entonces tú me dices, híjole, creo que eso no se da, ninguno de esos dos puntos se da en México. ¿A qué obedece? Al miedo. A que estos mecanismos de modificar el código penal y el código fiscal, hacerlo más penal que fiscal, a intensificar las sanciones, todo es delito de defraudación, entonces ya no hay derecho a fianza. Un ejemplo, el gobierno legisló que el no tener carta aporte, el no emitir carta aporte debiéndolo hacer en carreteras federales, se puede asimilar a un delito de contrabando. Entonces, imagínate que te agarren en la carretera sin carta aporte, te van a encartar la mercancía y pueden detener a tu chofer. Pero el contrabando es cuando tú introduces mercancía al país sin contar con la formalidad de la ley aduanera. ¿Por qué te dice el gobierno que tiene que ser contrabando, por ejemplo? ¿No? Entonces, porque son medidas intimidatorias, ¿no? Cuando te decían, oye, si te agarramos que compraste una factura y esa persona o ese proceso representó un ahorro de más de 7.9 millones de pesos de delincuencia organizada, te vas a la cárcel. Entonces, desde las multas, actualmente están llegando multas de 16,000 pesos por no presentar en tiempo tus declaraciones, cada obligación. Tu empresa tiene obligación de pagar ISR de personas morales, IVA, ISR de retención salarios. Ya la multa te salió en 48,000 pesos. Cuando antes, en secciones pasadas, la multa era de 1,400 pesos, por decir un número cerrado. Entonces, están muy excesivas las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones. Ahora todo es no deducible, hay muchas reglas de no deducibilidad, insisto, las sanciones, las multas económicas, las acciones penales, la cancelación de sellos digitales. Si me cancelan mis sellos digitales no puedo facturar. Entonces, ¿qué dices tú como empresario? ¿Cumplo o cumplo? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es la respuesta a tu pregunta. ¿Está funcionando el terrorismo fiscal? Okay. Creo que la opción que tengo, si estuviera en el caso de un empresario, como dices, de la tiendita, pues sería ver un contador. pero al final del día, pues hay todo ese sector que se dedica 18 horas del día a su negocio y no le da la vida ni el personal para calcular sus impuestos. O sea, ¿qué opciones tendría una mini empresa que tal vez no le alcanza todavía para ver un contador? Pues parecería obra la respuesta, pero sí un poquito o mucho la capacitación. Okay. Muchos empresarios, muchos pequeños contribuyentes todavía no se adaptan al uso de la computadora. Otro tema importantísimo, sí. ¿no? Entonces, y ahora todo es electrónico. Perdón, sí, mande. No, adelante, por favor. No sé si recuerdan ahora el año pasado la exposición de motivos de Raquel Buenrostro cuando dijo, oye, el nuevo régimen de confianza, el mismo presidente lo dijo, para los pequeños contribuyentes es que no usen contador, no tengan necesidad de utilizar contador. Vamos a hacer el cálculo de impuestos bien sencillo para que no tengas que utilizar un profesionista.
Entonces, yo volteo y veo, como pones el ejemplo de una tiendita, voy a hacer mi contabilidad, no necesito contador. Lo primero que debo de hacer es, voy a ver cuáles son las facturas electrónicas que tengo en el sistema, cómo las bajo, cómo introduces tu firma electrónica al SAT, cómo las bajo. Ahora ya las bajé, ¿qué analizo? O sea, no es tan sencillo como dicen, tus ventas por el 1%. Antes sacabas tu sumadora y llenabas en el régimen de pequeños contribuyentes que existía antes o el régimen simplificado antes, ¿no? Ahora tienes que utilizar las herramientas electrónicas, métete al sistema. Entonces, en el despacho, por ejemplo, nos ha funcionado mucho. Tú lo sabes, amigo, y por eso hacemos muchas de estas prácticas de comunicar al cliente. Hacer labor de equipo. El empresario es el primer filtro de la información. Lo que tú me preguntabas hace rato de una estrategia, o cómo le podemos hacer para analizar, ¿no? ¿Cómo puede bajar el empresario un papel de trabajo, una herramienta, una hoja de cálculo donde bajemos las facturas, les demos el tratamiento, las filtremos? ¿Qué le pusiste pago en una sola exhibición? ¿Qué le pusiste pago en parcialidades? ¿Qué uso le diste de gastos generales, de adquisiciones? Lo filtramos. Oye, cliente, contribuyente, ten cuidado en cómo vas a pedir la factura. Si pagaste en parcialidades, por favor pide el complemento de pago. Cumplamos con los requisitos de deducibilidad de la gasolina, de la carta aporte, de todo lo que nos pide Hacienda y todo lo que puede estar cruzando. Entonces, es necesario intensificar la capacitación del contribuyente, que esté consciente del proceso fiscal, porque ellos son el primer filtro. Ellos son el primer filtro. Por ejemplo, si tú pides una factura, un cliente te dice una factura, oye, ya te voy a pagar hoy 31 de marzo, hazme una factura, y tú la haces con pago en una sola exhibición. Y en lo que dio de alta la cuenta tu cliente, sí, no te pudo pagar, y tú hiciste la factura con pago en una sola exhibición. En la práctica tendrás que cancelarla y demás para el proceso, pero muchas veces te dicen, oye, no me la canceles porque si no entramos a un periodo de que no te lo podemos hacer. Si no te la pagan, Hacienda en ese momento te considera que cobraste esa factura simplemente porque el CFDI dice pago en una sola exhibición. Entonces, ese tipo de detalles hay que cuidarlo desde el llenado de la factura. ¿Quién hace el llenado? El contribuyente. ¿O quién recibe la factura? El contribuyente. Hay que capacitarlos muy bien, porque es esa parte. Y esa es la razón, Hugo, por la que tú justamente con tus clientes haces estas reuniones periódicas, ¿no? Más o menos cada 6 meses en las que... No, cada mes, ahora es cada mes. Ahora cada Sí. mes. Oye, Sí. Pues invítame más seguido, nomás me invitas claro que sí. una vez cada 6. Sí, con mucho gusto. En la que haces estas reuniones justamente para alinearte con los clientes, porque como dices, ahora pues el cliente pues tiene que ser tu auxiliar y tiene que ser, o sea, tienen que ir juntos, porque si no, él no va a poder con todo lo que tiene ahí pendiente, ¿no? Él simplemente no podría, le implicarían muchos más tiempos administrativos, muchos más tiempos atrás del escritorio en vez de buscar un cliente nuevo, que ese es el objetivo de todos los que estamos en este trajín, ¿no? Sí, sí, totalmente. Él es el primer filtro de información, pero también es otro punto. Ya son muchos los procesos y a veces a los contribuyentes ya no les da tiempo de vender, ya no tienen las mismas ventas, la situación económica, lo que quiere ver, tampoco ya no le alcanza para pagar una contabilidad. Entonces, en la práctica ya se da el punto que te dicen los clientes, ¿qué puedo hacer yo para que tus honorarios puedan ser menores, por ejemplo? Porque, y es entendible, y lo acabamos de ver, es tanto el proceso, ellos hacen medio día en administrativo y medio día para vender. Tú como contador tienes que hacer todos esos procesos. Sí. Entonces, es hacer equipo, necesariamente es hacer equipo. Ok, no, bueno, está maravilloso, maravilloso esto que nos estás contando porque, bueno, sí, definitivamente, y me imagino que hablo también en nombre de Adolfo, le estoy viendo la cara, yo creo que nos quedamos de alguna forma alerta, ¿no? En otra situación te diría que estábamos preocupados,
pero lo que veo en este momento es que en la medida en la que uno encuentre un contador con quien auténticamente pueda hacer equipo, Sí. que te diga, ¿sabes qué? A ver, vamos juntos en esto, porque si no estamos juntos, o sea, esa idea que solíamos tener, ¿no? Que solían tener algunos de, hola contador, ahí te van todo, al principio de mes todas mis facturas, del mes anterior, Sí. échale ganas, ahí te va tu pago, vales 1,000, nunca cambies, y ya, y no, no, o sea, así, esa dinámica ya no existe, o sea, esa dinámica ya no es operante. Totalmente. Entonces, ya no es operante, nos podemos meter en un problema si seguimos con un contador así, pero al mismo tiempo, algo que me tranquiliza y me encanta y baja el nivel de peligro es, hoy tenemos despachos que están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Esa dinámica ya no, yo ya cambié, cambia conmigo y hagamos juntos esta nueva forma de hacer contabilidad, porque al final, y es lo que yo siempre platico contigo, o Sí. sea, el gobierno puede hacer lo que se le dé su regalada gana, amigo, Sí. pero tus hijos y los míos, bueno, tus hijas y los míos, van a seguir yendo a la escuela, hay que pagar colegiaturas, hay que pagarles vacaciones, hay que pagarles ropita, tenis, ¿no? Claro. Y no se les caiga un diente, amigo, porque hasta el ratón tiene que apoquinar. Hasta eso ¿A te poco no? cuesta. Exacto. Claro. Sí. Entonces, pues la verdad es que tenemos que adaptarnos. Así es. Tenemos que adaptarnos porque la vida sigue y yo por eso, y tú lo sabes, por eso siempre que platicamos y por eso en este nuevo ejercicio que estamos realizando, siempre te tengo como en la mente porque esta forma de ser que tú tienes muy enfocada hacia el servicio al cliente, que pues, es algo que compartimos, es la que creo que en este momento se vuelve una oportunidad para ti, pero también una oportunidad para todos aquellos que no tienen hoy un verdadero asesor fiscal a, a, y si me permites decirlo, no quisiera decirlo mal, pero yo luego digo unas barbaridades que no te imagines, Sí. pero un asesor fiscal profesional a un precio asequible para las empresas, Claro. ¿no? Sí. O sea, no significa que le vas a cobrar un centavo a la empresa que vende 20 millones al año, ¿verdad? Pero va como en función de toda la estructura, porque pues obviamente pues más ventas generalmente implican más trabajo. Así es. Así es. Entonces, en ese sentido, amigo, y digo nada más porque el tiempo es injusto con nosotros. Claro. Se nos fue bien rápido. Sí. Sí, oye, de verdad, primero me gustaría comprometerte a que nos veamos la próxima semana, a Claro. que a que sigamos platicando de estos temas tan apasionantes que yo creo que justo ahora que va siendo el nuevo momento, este nuevo momento, los necesitamos saberlos, porque si no, pues ya sabes lo que dicen los abogados, ¿no? La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Así es. Entonces, hay que entrarle. En ese sentido, amigo, ¿cómo podemos localizarte? Nosotros y los que están con nosotros, nuestra audiencia que poco a poco va sumándose más gente a la comunidad, es muy emocionante ver eso. ¿Cómo podemos localizarte para que de pronto haya esta asesoría y pues empiecen a trabajar con nosotros? Claro, muchas gracias, con gusto. Lo dices muy bien, Ubaldo. Y yo le agregaría nada más antes, no tengamos miedo, lo que dices es muy cierto. Vamos a ver cuáles son los mecanismos, vamos a decir coloquialmente cómo está pensando la autoridad fiscalizadora para que yo de esa manera adapte mis papeles de trabajo, adapte mis políticas. Ahora hay herramientas tecnológicas también que nos pueden simplificar ciertos procesos. No es ver esto con miedo, es simplemente aplicarnos. ¿Qué procesos puedo hacer? Como bien dices, no espero al final de mes, semana con semana podemos hacer un corte de la contabilidad, un corte de los FDIs insisto, hay herramientas electrónicas. Si ya sé los cursos que está haciendo la autoridad, pues caray, yo los hago desde cada mes en mis papeles de trabajo. Y si hay alguna diferencia, ya la tengo identificada mes con mes. Y si me llega revisión, la tratamos. Ya tengo mi papel, nada más la envío. Entonces, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes. Mi teléfono es el 55
54 08 88 64. Mi página es www.anrescontadores.com.mx. Y tu correo electrónico para que te manden ahí un mail. Es hugo.mendoza@anres, ANREIZ, contadores.com.mx. Igualmente, amigos, aquí en la parte de abajo en la descripción de este episodio vamos a poner los datos de Hugo, pero si no, pónganle pausa y regrésenle porque ahí está. ¿Sale? Entonces, yo feliz de platicar esas cosas. Me encanta, me apasiona y me encanta que hagamos equipo. Yo feliz. Las veces que me invites, estoy a tus órdenes. Hay muchos temas que platicar y yo feliz. Ten cuidado, porque así me dijo Adolfo un día y ya no lo dejé ir. Y ya no lo soltaste. Muy bien. No, yo contento, yo puesto. No, la verdad es que muy agradecido. La verdad, soy neófito en el tema contable y me sentí un poquito así como decía Ubaldo, pero la verdad es que muchos temas de qué platicar y muchas gracias. No, a la orden. Adolfo, tú platícanos qué estás haciendo ahora. Ya te regresaste de allá de Texas, ya vendiste tu casa que tenías, y ahora ¿a qué te estás dedicando, amigo? Un celular, una computadora y una cámara. Muy bien, se ve muy bonita, te quita 10 años. Cuéntanos, Sowing Talent. Pues estamos a las órdenes en las redes sociales, estamos publicando en LinkedIn, en Facebook. Contáctenos en la página web, estamos recopilando las publicaciones de Facebook en la parte del blog y cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Perfecto. Amigos, bueno, ya saben, Icarus Software, su sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero que puede ayudarles a su empresa financiera y no financiera a llevar todos estos procesos que tienen que ver con los temas que les comento de una manera profesional, ¿no? Platica Hugo, como platicaba Hugo al inicio de la plática de este bonito capítulo, tenemos que hacer uso de la tecnología para seguir eficientando nuestros procesos. En ese sentido, ustedes saben, sus amigos de Icarus, estamos siempre encantados de poder ayudarles. Muy agradecidos con ustedes porque ha crecido mucho la comunidad. Hemos ido poco a poco teniendo más reproducciones, más vistas. Gracias infinitas por escucharnos. Nosotros seguiremos esforzándonos por ofrecerles un contenido de calidad, divertido, enriquecedor y bueno, pues que valga la pena el tiempo que le invierten a este podcast. Gracias, Abril Fernanda, cuídate mucho, sigue aprendiendo aquí con Hugo. Ahora sí, yo creo que no te veo la cara, pero yo creo que hasta los ojos te quedaron como platos. No te preocupes, por ahí en 2 o 3 días vas a poder volver a dormir. Muchas gracias a todos, amigos, nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.